es un tema que se trata todos los años en el informe anual del Banco Central. De hecho, todos sabemos cuál es el problema de la vivienda, pero considero que es el mayor problema que tiene España al lado de las pensiones. Además es un problema no solo que es grande, sino que la persona promedio no alcanza a entender o a comprender cuáles son las causas últimas que generan este problema. Y creo que está en la responsabilidad de los académicos explicar las cosas de la mejor manera posible para que todas las personas puedan entenderlo de la manera más fácil. La gente no está para leerse papers complejos ni para entender fórmulas matemáticas complejas, y creo que es eso, una responsabilidad de los académicos de explicar las cosas de la mejor manera posible. Por lo tanto, mi ponencia tiene un doble objetivo. Por un lado, quiero utilizar la nueva metodología de superabundancia desarrollada por Tupi y Polley en su libro que tenéis ahí en pantalla, consistente en el cálculo de lo que ellos llaman precios-tiempo. Más adelante en la ponencia explicaré un poco la metodología. Y como segunda idea, quiero ver si es una realidad o un mito, alguna idea que está bastante extendida, de que los jóvenes no pueden llegar, o las nuevas generaciones no pueden llegar a comprar una vivienda por el hecho de que gastan mucho, o derrochan, o tal. No digo que no tengan parte de razón, pero bueno, ese es como el otro objetivo. ¿Cómo se mide hasta ahora, o cómo se han estado midiendo hasta ahora la escasez o no abundancia de viviendas? A través de estas dos fórmulas que tenéis en la pantalla. El esfuerzo potencial para la compra de la vivienda y el esfuerzo teórico regular para la compra de vivienda. Son fórmulas también bastante sencillas. Quizá el importe de las cuotas del préstamo tipo es un poco más confuso, pero el problema que veo con este tipo de índices es que no tienen unidades de medida. Un análisis de magnitudes bastante simple nos da que no tiene una unidad de esfuerzo potencial, no tiene una unidad para explicarlo a la hora de decirlo. De hecho, estos son fuentes del Banco de España. Una persona común puede ver este gráfico y entender que si sube la línea es más difícil coger una vivienda, y si baja la línea va a ser más complicado, pero no entienden el razonamiento que hay detrás, o no entienden la fórmula que hay, o el razonamiento detrás de la fórmula que hay. Por ello, creo que es importante utilizar una nueva metodología. En realidad no es muy distinta al resto. La diferencia es que los precios-tiempo, que es esto que ha desarrollado Tupi y Polley en su libro, utilizan los precios del bien cuya abundancia quieres calcular y los salarios por hora de la gente. En mi caso voy a utilizar el precio del metro cuadrado tasado y los salarios por hora. ¿Por qué tasado? Doble razón. En primer lugar, porque hay más datos. Es más sencillo encontrar datos del metro cuadrado de vivienda desde mucho más atrás que de precios de compraventa. Y en segundo lugar, porque es más homogéneo. La forma de sacar las tasaciones son a través de unas tablas que tienen los arquitectos, y es más homogéneo tanto en toda España como a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si analizamos otra vez la fórmula, vemos que a través de un análisis de magnitudes vemos que la unidad de medida de los precios-tiempo son las horas necesarias para adquirir en este caso un metro cuadrado de vivienda. Si le dices a una persona que hay una unidad de esfuerzo potencial para algo, pues te puede entender o te puede no entender, pero si le dices que tardas X horas en comprarte un metro cuadrado de vivienda, es bastante más simple y bastante más fácil de hacer llegar tu mensaje, que al final es lo que trato de hacer con este trabajo. Por último, hay que hacer un disclaimer. Horas necesarias, todo esto nos suena a teoría del valor y estas cosas. En ningún caso se puede asimilar la idea de utilizar esta metodología con la idea del valor trabajo y de que el valor de los bienes viene de las horas necesarias para comprarlas. Y le hago el disclaimer porque es verdad que es un libro que leímos en el club de lectura y tuvimos el problema ese de decir esto se está acercando demasiado al valor trabajo, pero una vez vas adelantando. De hecho, como tengo ahí en la página 160 en el capítulo 4, que es cuando desarrollan la metodología,
se deja ver bastante clara la influencia libertaria o, incluso, o más bien influencia hayekiana, cuando hablan de que los precios son cápsulas de información, es lo que transmite la información a través de la economía. Y por lo tanto es por ello por lo que va a utilizarlos para medir la abundancia y no el número de bienes o por cantidades o cualquier otro tipo de unidad o medida. Si pasamos ya a los resultados, voy a explicar primero un poco cómo lo he planteado, cómo lo he organizado. Por un lado, quiero hacer una descripción general de toda España a través de los años que he escogido. Otro de los problemas que he tenido ha sido los años. Me gustaría haber hecho cada 10 años para tener una serie homogénea y poder hacer una línea temporal, pero me ha sido imposible encontrar todos los datos necesarios de los años de justo los años que necesitaba. Por lo tanto, voy a utilizar el año 87, 96, 95, 2008, 2017 y 2022. En realidad también he metido 2007 y 2021 en el trabajo, pero para efectos de lo que vamos a explicar aquí, con los años estos son más que suficientes. Por otro lado, una vez terminemos con el tema de los precios a nivel general en España, pasaremos a los precios en zonas más concretas, desagregando por territorios. La manera de organizar lo que he tenido ha sido escoger 3 zonas, zona norte, zona sur y zona este de España, y tomar una ciudad grande y una ciudad pequeña con la que comparar cada una. Así poder ver cómo han variado los precios tiempo en una ciudad grande y una ciudad pequeña. La idea de esto, la idea de comparar una ciudad grande y una ciudad pequeña es porque si el problema de la vivienda fuera solo en las grandes ciudades, podríamos tener indicios de que igual el problema de que no se esté construyendo más es exclusivo de las grandes ciudades y por tanto un problema físico, de que igual no hay espacio como tal para construir más. ¿Verdad? Que se puede construir hacia arriba, tal, pero igual es un problema exclusivo de las grandes ciudades y que las pequeñas no tienen ese problema y podríamos plantear otro tipo de políticas a la hora de intentar solucionar el problema. Por lo tanto, una ciudad grande y una ciudad pequeña cercanas entre sí, para ver la evolución de los precios tiempo en ambas. Otro problema que hubo con las ciudades pequeñas, digo ciudades pequeñas porque lo que hubiera sido óptimo sería coger municipios pequeños, tipo pueblos, alguna cosa así, para ver cómo avanzan los precios. Pero el problema es que antes de 1995 no hay datos de municipios menores de 55.000 habitantes. Con lo cual, los precios que en el año los sitios que en el año 87 tenían 50.000 habitantes o más, son ahora ciudades que consideraríamos medianas. Con lo cual, no se puede ir a ciudades más pequeñas. Eso es un poco todos los problemas y beneficios que he tenido de utilizar la metodología esta. Resultados a nivel nacional. Por un lado, tenemos que en todas las actividades vemos claramente que en el 87 los precios tiempo a nivel general en todas las actividades estaban alrededor de los 85, 86, 85,9 en concreto. Alcanza su máximo en 2008, todos sabemos por qué, había una burbuja inmobiliaria, los salarios no alcanzaban tanto y era gracias a las condiciones bancarias extraordinarias de ese momento que la gente podía seguir comprando vivienda y permitía el hecho de seguir comprando y que subiera el precio. Después de 2008 cae, pero lo curioso o lo interesante es que no cae nunca llega a caer al nivel de 1987 o de antes de la burbuja. De hecho, aquí no se puede apreciar porque no he metido 2021, pero de 2021 a 2022, sin excepción, todos y cada uno de los territorios que he mirado han subido. Muy poco, alrededor de más o menos todos en una hora por metro cuadrado, pero ya se ve que vuelve a aumentar, ya se ha acabado la tendencia bajista desde 2008. El segundo tema que también quería tocar para explicar igual de mejor manera también es
una cosa que Tupi y Poley utilizan, o sea, un indicador que Tupi y Poley utilizan, que es el multiplicador de la abundancia de recursos, el MARS. El MAR, PC, que básicamente es un deflactor. Es el precio-tiempo del año inicial partido del precio-tiempo del año final. Básicamente, 1 menos el número que nos salga va a ser la tasa de variación. Pero bueno, Tupi y Poley utilizan este indicador porque les gustaba más, o no sé por qué, pero entonces es el que voy a utilizar yo, más que nada por seguir un poco la metodología que siguen ellos. Como vemos, ha caído a un 14% la abundancia de vivienda en España. Si el indicador fuese mayor que 1, significaría que ha aumentado la abundancia de viviendas. Si desagregamos ya por servicios, que esto solo lo voy a hacer a nivel general, porque a nivel, pues, solo con los resultados que vais a ver aquí, vais a ver que es todo prácticamente igual, no cambia ninguna tendencia. Lo único que puede llamar un poco la atención quizás sea que los precios tiempo en construcción siempre se mantienen mucho más bajos que en los servicios, y la industria en general siempre se mantiene entre las dos bandas, entre la construcción y los servicios. Más allá de eso, no hay mayor... En el trabajo escrito sí que tengo algún desarrollo más, sobre todo teniendo en cuenta la innovación que puede haber en construcción e industria, sin embargo en servicios no tanto, pero aquí no hay tiempo para meternos en todo en ese jardín. Si ya pasamos a los resultados de la zona norte, he escogido las dos que había, o las dos posibilidades que había, eran, por un lado, León y Oviedo, que comparo Oviedo como ciudad grande y León como ciudad pequeña. Las pongo el primero porque es la única excepción en la que los precios tiempo se mantienen bastante constantes desde 1987 hasta hoy. De hecho, el MAR está muy cerca de 1 en ambos casos. Esto implica que no ha habido gran variación entre esos 2 años. Sin embargo, si ya vamos a Vigo y Santiago, nos encontramos con algo muy curioso, que es que la que sería la ciudad pequeña actualmente tenía unos precios tiempo muy superiores a la ciudad grande actualmente en 1987, y sin embargo, 38 años después, están prácticamente al mismo nivel, y al mismo nivel de precios tiempo, y el MARS, o sea, lo que significa la abundancia de recursos, ha caído un 40% en Vigo y ha aumentado un 4% en Santiago. También hay que tener en cuenta, a la hora de ver los datos, que los salarios están usados, porque no hay datos desagregados por zonas, que están los salarios de toda España. Entonces, hay que tener un poco en cuenta el hecho de que las grandes ciudades estarán un poco sesgadas a la baja, y a la baja de abundancia, al alza de precios tiempo, y las ciudades pequeñas estarán sesgadas al alza en precios tiempo. En cualquier caso, tampoco a la hora de analizar los resultados no cambia mucho, porque en cualquier caso se mantienen, pero nunca llega a aumentar la abundancia de viviendas. Las viviendas nunca, en ninguno de los 2 casos que tenemos aquí, de los 4 casos que tenemos aquí, la abundancia aumenta significativamente. Pasando ya a la zona este, tenemos Barcelona contra Lleida, que es curioso porque Barcelona empezó en 1987 más o menos en la media nacional, alrededor de los 87 horas por metro cuadrado de vivienda, y se ha disparado. Creo que no es novedad para nadie que los precios en Barcelona de parque inmobiliario están por las nubes. La regulación, evidentemente, no ha hecho nada por reducirlo. Y Lleida, por otro lado, lo mismo que con las otras ciudades pequeñas, se ha quedado. Mira, estoy viendo que pone León, pero bueno, es un error, tiene que poner Lleida. Donde pone León ahí, tiene que poner Lleida abajo, pero bueno, se entiende. Lleida se mantiene igual. Por el otro lado, Valencia contra Elche. Valencia y Elche empiezan en 1987 también más o menos al mismo nivel. Valencia se dispara y Elche se dispara pero menos. Es decir, seguimos viendo casos y ejemplos en los que tanto la ciudad pequeña como la ciudad grande
se caen, o sea, no aumenta la abundancia de viviendas. Ya podemos empezar a ver dónde está el problema. La vivienda no crece, el número de viviendas no crece en relación a la demanda que hay, ni en las ciudades grandes ni en las ciudades pequeñas. Y ya por último, en la zona sur, que me hubiera gustado, como el resto de zonas, meter dos comparaciones, pero solo hay una. Y encima es bastante cogida con pinzas porque es Sevilla y Cádiz. Ni Sevilla ni Cádiz son ciudades pequeñas. Pero me gustaría también recalcar que en cualquiera de las dos la abundancia de viviendas no sube, o sea, no sube. Hay mucha más escasez de viviendas ahora mismo en cualquiera de las dos ciudades que en 1987. De hecho, Cádiz, que en 1987 tenía un precio-tiempo menor que en Sevilla, la supera actualmente con creces. Por último, ya serían un poco las conclusiones, lo que podemos sacar del trabajo. No se pueden hacer conclusiones demasiado innovadoras o demasiado rupturistas con lo que hay hasta ahora, porque los datos son lo que indican. Es lo que indican. La vivienda es muy escasa a nivel nacional, se ha vuelto más escasa a nivel nacional. Cuanto más pequeña es una ciudad, menos escasa se ha vuelto, pero en cualquier caso, en todos y cada uno de los ejemplos, la abundancia se mantiene o cae. La falta de construcción no es únicamente en las grandes ciudades, hay falta de vivienda en todos los sitios de España, por lo menos en todos los sitios donde es una urbe. Lo dicho, no puedo aseverar a ciencia cierta que en los municipios más pequeños haya escasez de vivienda, porque no tengo los datos. También el mapa que tenemos aquí es de densidad de población, podemos hacernos una idea de que en la España más vacía no habrá este problema de vivienda. Y por último, que la causa más probable de que falte vivienda en las zonas donde falta, lo más probable es que sea la regulación, porque deberíamos ver cómo en las ciudades se dispara los precios tiempo, mientras que en las ciudades más pequeñas deberíamos al menos que se disparen menos, pero lo que vemos es que los precios tiempo en todas y cada una de las ciudades se disparan, a excepción de León y Oviedo. Por último, me gustaría también hacer una propuesta, que es: hay que construir más, hay que permitir que las ciudades construyan. Estoy seguro que con las posibilidades y la rentabilidad que tendría la construcción, las constructoras estarían más que dispuestas a construir más. Sin embargo, me gustaría también hacer una propuesta alternativa, que es que los municipios menos poblados, de hecho, pues Lleida, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que tenemos aquí, no tiene tanto problema de vivienda. Y esto es una ventaja comparativa muy grande con respecto a las grandes ciudades. El problema que tiene España a nivel de población concentrada en las ciudades es muy grande. Mientras se construir no se construye, no somos americanos, no se construye una vivienda para vivir en el frío de León en 4 días. En ese periodo de construcción, yo propondría que las ciudades pequeñas pudieran tener las competencias suficientes como para competir institucionalmente, si se quiere, contra las ciudades grandes. En España no es muy difícil competir institucionalmente. A poco que bajes los impuestos y no persigas a la gente por su dinero, vas a tener inversores que te van a salir por todas partes. Entonces, creo que las ciudades pequeñas están desaprovechando una gran oportunidad que tienen, y eso es lo que me gustaría proponerles si fuera posible. Hasta aquí un poco sería la presentación. Muchas gracias por escuchar y que tengan buena tarde. Muchísimas gracias por estas dos ponencias. Daniel y Pablo, podéis